Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bien, bien. De momento todo bien, la verdad. Ahí liado con las prácticas y tal, pero bueno, bien. ¿Os da muchos jaleo las prácticas? ¿Tenéis mucha cantidad de trabajo? Bueno, ya la verdad que nos hemos ido quitando bastantes. Todavía no nos quedan por entregar alguna, pero bueno, yo creo que lo que es el grosso nos lo hemos ido quitando. ¿Tú eres de la edición uno o la 2? Entiendo que de la uno. Nosotros empezamos en noviembre. Vale, vale. Sí, vale. Vale, sí. Hay más afluencia de público. Bueno, Ernesto, y de las asignaturas, ¿cuál te está pareciendo más atractiva? No tiene que ser la mía, ¿eh? Un poco por sortearte, pues, ya. Pues, no te sabría decir. Hombre, sí es verdad que no sé la más atractiva, pero sí es verdad que el tema de la gestión de riesgos con la herramienta Pilar, la verdad que se está haciendo bastante durilla, por decirlo. Sí, este Pilar es la verdad que es una herramienta que no es muy intuitiva. Entonces, pues, Sobre todo al principio cuesta acostumbrarse a lo que es el uso. sí, datos activos, entonces un poco también al inicio, sobre todo que el que empieza en la materia, pues determinar qué son activos, qué no son activos, las dependencias, todo el Claro. tema. Sí, adecuarte todavía un poco a eso, pues cuesta al principio. Sí, 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 es a día de hoy, con años ya de experiencia y todavía hay cosas que cuestan, ¿no? Imagino. No sé si sabéis que el CCM, el Centro Criptológico Nacional, está sacando una herramienta de versión navegable en la página, una de las páginas del Esquema Nacional de Seguridad. Tienen una especie de análisis de riesgo que se hace online y la opinión de mucha gente es que es más intuitiva que Pilar y que también ayuda bastante. Así que si ¿Cómo, quieres, te puedes echar un ojo. y cómo se llama la aplicación o la... Pues, digamos, Pues pues a través es, del centro criptológico. claro, es a través de la página del NS. Voy a intentar darte el enlace por aquí. Sí, es verdad que la herramienta que siempre ha sido más utilizada en este tipo de cosas ha sido Pilar, en la administración pública sobre todo. Y, pero bueno, poco a poco se va montando todo tipo de analizar otras cuestiones. En este caso, pues el propio CCE ha querido sacar su propia herramienta, ¿sabes? Mm. A ver si puede usar. Vamos, más que nada que le eches un ojo y también que a lo mejor te ayuda a utilizar Pilar porque va sobre lo mismo, pero sí que es verdad que está un poquito más intuitivo, como sabes. No sé si se ha puesto, sí. Mira, el enlace que te he puesto en el chat, le das a ese enlace y hay un apartado que se llama identificador de amenazas. Entonces te he puesto el enlace directo, ¿vale? Y ahí un poco pues se va viendo pues los activos, panel de amenazas, salvaguarda, pues lo puedes ir, digamos, cacharreando, entre comillas, y yo creo que te va a venir bien también para entender mejor Pilar, ¿sabes? Sí. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Eso sí tienes tiempo, porque tampoco se siente mucho tiempo, pero bueno, tú puedes ir poco a poco echando un ojo, ¿sabes? Bastante bien.
Bueno, Ernesto, pues yo si no tienes... Mira, aquí está entrando un compañero también. Juan Antonio Rodríguez. Hola, Juan Antonio. Juan Antonio. Hola Jesús, buenas tardes. Disculpa que no podía entrar, se me había pillado. Muy buena. Nada, muchas gracias por asistir. Le había comentado a Ernesto, que es el otro compañero que está conectado, Sí. que bueno, que estábamos citados para las 6:30, pero íbamos a dejar estos 10 minutitos de rigor para comenzar. Yo creo ya también un poco con respeto a vosotros, por no estar viendo aquí la cara sin nada, pues si os parece, vamos comenzando, ¿vale? Porque como se graba el webinar y los compañeros pues lo pueden ver en diferido, como se dice, pues si os parece a los dos, ¿tenéis algún reparo en que comience? Para nada, Jesús, para nada. Yo si queréis, si a mi compañero le parece bien, comenzamos y acabamos antes, consecuentemente. Sí, por mí, adelante. Estupendo. Pues antes que nada, eso, agradeceros a los dos valientes que estáis aquí hoy presenciando el webinar. Realmente, el webinar es una pequeña extensión de una de las partes que vimos en la asignatura relacionada con el delegado de protección de datos, pero sí que es verdad que a mí estos webinars pues me gusta realizarlos porque cuando vemos la asignatura del delegado de protección de datos, pues bueno, se ve en una sesión, se ven las cosas, aunque yo intento repetir bastante el temario, como sabéis, soy un pesado, pero me gusta que se profundice más sobre determinadas cosas que son importantes, ¿vale? Entonces, cuando la escuela me propone hacer algún webinar, pues intento, digamos, navegar y profundizar en algún aspecto en el cual considero interesante divagar más, ¿vale? También comentaros, como sabéis, que bueno, los webinars se graban, ¿vale? Y es un poco por cuestiones de, sobre todo, de compañeros que no puedan asistir porque tengan alguna obligación, para que después puedan ver la sesión, ¿vale? Lo digo si no queréis aparecer en la cámara del vídeo o en la grabación, en este caso, pues soy totalmente libre y no hay ninguna asignatura que versa sobre la privacidad y la protección de datos y el delegado de protección de datos que tiene que velar por la normativa. Que son totalmente libres de no poner la cámara, ¿de acuerdo? Así que bueno, como siempre hago los webinars, al principio cuando comencé en la escuela, ya por 2021, no ponía, hacía el webinar así como estoy hablando, un poco explicando poco a poco. Y sí que a día de hoy, pues considero que es más ventajoso hacer una especie de presentación que sirva de guía, ¿vale? Sobre todo para alumnos como vosotros, porque entiendo que estáis iniciando la materia y bueno, puede haber conceptos como digo que sean de difícil entendimiento, como es normal, porque os estáis, digamos que, encontrando por primera vez con pero pues nada, como el propio título del webinario indica, hoy vamos a hablar de la figura del delegado de protección de datos y de la posición que ocupa en la organización, ¿vale? Haciendo un especial hincapié a eso de los conflictos, ¿vale? Como sabéis, el delegado de protección de datos, pues cuando ejerce su función como DPD, puede compartir su función como DPD con otros cargos, ¿vale? El problema es, como dice la normativa, que no se puede ejercer de DPD si su labor se va a ver manchada o si se va a ver un poco entorpecida desde el punto de vista de la objetividad, haciendo su labor como DPD, ¿vale? Que no va a dar sus directrices, no va a dar su asesoramiento con total objetividad porque se puede ver ensuciada por un conflicto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hoy vamos a profundizar un poco sobre eso, sobre qué posición exactamente tiene un DPD
confidencialidad y una serie de garantías que hacen pues, que se refuerce su posición. ¿De acuerdo? Como estuvimos viendo en las clases, obviamente, siempre me gusta iniciar el webinar para que tengamos muy claro desde dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿vale? Por lo tanto, hoy la cuestión de partida es ver exactamente qué es un delegado de protección, luego vamos a ver pero es importante reiterar, remarcar qué es un delegado de protección. Claro, no podemos ahondar o profundizar sobre la posición del DPD en la organización como entenderéis, ¿de acuerdo? Pues bien, como ya vimos en su día, el DPD, el Delegado de Protección de Datos, el DPO, Data Protection Officer, es un asesor experto en protección de datos, ¿vale? Hay muchas definiciones por ahí rondando, pero la única que entiendo yo que es más clara y que responde directamente al concepto de delegado de protección de datos es que el DPD pues, es un asesor experto en materia de protección de datos que ayuda a las entidades que funcionan como responsables o encargados del tratamiento a cumplir con lo establecido en la normativa de protección de datos. ¿De acuerdo? Concretamente, pues bueno, el delegado de protección de datos, como sabéis, tiene una serie de funciones que están en el artículo 39 del RGPD, pero principalmente pues están las de asesorar al responsable y el encargado del tratamiento, supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, ayudar con la evaluación de impacto y con la consulta previa y funcionar como interlocutor, ¿vale?, entre la autoridad de control y la organización, así como entre la organización y los interesados. Por lo tanto, tenemos que saber y tener muy claro qué es lo que es un delegado de protección de datos, ¿vale? Una cuestión muy importante desde el punto de vista de la normativa es que el delegado de protección de datos, pues bueno, sí que es verdad que la anterior normativa europea, la que estaba antes del RGPD, la 9645, en esa normativa se hablaba de una especie de rol muy parecido al DPD que le llamaban encargado de protección de datos, confundiéndose un poco con la figura del encargado del tratamiento. Entonces, es una figura que venía ya de la anterior normativa. La diferencia que ha, digamos, instaurado el RGPD es que es de designación obligatoria para determinadas entidades, como ya vimos, ¿vale? Pero que sepáis que la figura del delegado de protección de datos, el encargado de protección de datos, que se decía anteriormente, no viene del RGPD, ¿vale?, de 2018, sino que viene de la normativa anterior, ¿vale? Y es importante no solo saber que es un objeto en materia de protección de datos, sino que es un elemento central o un elemento, digamos, en el núcleo de lo que es el cumplimiento de la normativa de protección de datos para muchos organizadores, para muchas organizaciones, y que le permite, pues, cumplir con lo establecido en la normativa de protección de datos, ¿vale? Como sabéis, aunque hay organizaciones o entidades que por obligación tienen que designar un delegado de protección de datos, voluntariamente, también una organización que no esté obligado a designarlo, puede designarlo, ¿vale? Pero una vez que se designe de manera voluntaria, pues se debe de cumplir con el régimen que establece la normativa de protección de datos al efecto, ¿vale? Por lo tanto, tenemos claro que es un delegado de protección de datos y qué funciones tiene dentro de la normativa de protección de datos y la importancia que tiene como elemento central en el cumplimiento de la normativa, ¿no?, del marco jurídico del RGPD, que es la normativa, digamos, que sienta los cimientos de protección de datos. ¿Tenéis alguna pregunta en ese sentido? Para nada, Jesús. Todo claro. Este tema ya lo vimos y quedó claro en su momento. Me alegro. Muchas gracias.
Pues muy bien, nos vamos a meter ya un poquito más en materia, atendiendo a la posición del delegado de protección de datos en la organización, ¿vale? Como también dijimos por encima en la clase, el DPD puede prestar el servicio de distintas maneras, ¿vale? Puede ser o bien una persona física integrada en la organización, puede ser también una persona jurídica, aunque no se lo haya puesto aquí en esta presentación, puede ser también una persona jurídica que sea externa a la organización y que se contrate para prestar ese servicio como delegado de protección de datos, ¿vale? Efectivamente, al contratar al DPD de manera externa, pues estaremos dando un contrato de servicio, ¿vale? Por el cual, pues, mediante ese contrato, contratamos al DPD y nos hace las labores o las funciones que el artículo 31 del RGPD nos indica, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que saber que puede ser una persona del plantel de la plantilla de la organización o puede ser una persona física o jurídica externa que nos haga las labores de DPD, ¿de acuerdo? Como vimos en las clases, creo recordar, al contratar al DPD de manera externa, pues bueno, esa situación que hemos comentado antes del conflicto de intereses parece ser que se evita más fácilmente, ¿vale? Eso para que tengáis en cuenta pues esa pequeña ventaja que puede tener contratar a un DPD de manera externa, ¿vale? Igualmente, el DPD pues, que puede dedicarse de manera a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿vale? Y que ese tipo de contrato que le vamos a hacer a tiempo parcial o a tiempo completo, pues va a depender del volumen de los tratamientos o de la entidad que nos contrata, ¿vale? No es lo mismo un responsable o un encargado del tratamiento que haga tratamiento de datos a gran escala con un montón de actividades de tratamiento con unas características especiales que una empresa pues de un menor tamaño donde haya 5 procesos con datos de carácter personal y sean unos tratamientos de datos en principio que no tengan unas características dificultosas a la hora de, bueno, pues de llevar a cabo el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Así que bueno, que sepáis también que el DPD pues, puede ser una persona física integrada en la organización, puede ser una persona jurídica externa o física externa y que puede dar pues, su servicio de manera completa o a tiempo parcial. Bueno, que ya es ese tipo de contratación pues va a depender de las características de la entidad, ¿de acuerdo? Una cuestión muy importante también relativa a la figura del DPD es que, atendiendo a lo que nos dice el artículo 38.1 del RGPD, el delegado de protección de datos tiene que formar, tiene que ser parte de todas aquellas cuestiones relativas a protección de datos en tiempo oportuno y en forma adecuada, ¿vale? Es decir, desde el primer momento que se vaya a hacer alguna operación o algún cambio, o sea, alguna operación nueva con datos de carácter personal o algún cambio en una de las operaciones de los procesos con datos personales que ya están en la entidad, pues desde el primer momento, en fases tempranas que se dice, en fases embrionarias, hay que informar al DPD. ¿Por qué creéis que es eso? ¿A qué creéis que se debe ese deber de información en fases tempranas? El nivel de participación. Hombre, cuanto antes esté enterado el delegado de protección de datos de todos los tratamientos que se realizan, se mitigan y se minimizan los riesgos que eventualmente pueden suceder, además de llevar, bueno, de manera oportuna esa privacidad del diseño por defecto, ¿no? Pues la verdad que yo te hubiese puesto en esa respuesta, te hubiese puesto un 9 rozando el 10, obviamente. El delegado de protección de datos tiene que participar desde el primer momento para analizar el proceso
proceso con datos de carácter personal y adecuar ese proceso a la normativa de protección de datos, principalmente, como muy bien ha comentado el compañero Juan Antonio García, para anticiparse a riesgos, como muy bien ha enfocado la respuesta el compañero. La normativa de protección de datos, una de las características principales desde 2018 es que las medidas técnicas y organizativas que se ponen a los tratamientos para minimizar los riesgos que pueda haber en relación con los derechos y libertades fundamentales de los interesados es anteponerse a esos riesgos, ¿vale? Entonces, es muy importante que pongamos al DPD en cuarentena o que pongamos al DPD informados de las operaciones de tratamiento en tiempo para esto principalmente, ¿vale? Que es una cuestión que está muy relacionada con uno de los principios vertebradores del RGPD, que es el principio de responsabilidad activa o de la accountability, ¿vale? Es una cosa que vais a escuchar mucho, ese principio, es uno de los principios que está en el artículo 5, ¿vale? La normativa de protección de datos anteriormente, con la directiva que os he comentado antes, y después la ley del 99 que se acoplaba aquí nacionalmente a esa directiva, pues había como en el mundillo una especie de entendimiento de que el cumplir con la normativa de protección de datos era hacer documentación y tenerlo todo en las estanterías cogiendo polvo, ¿vale? El legislador en 2018, en 2016 empezó ya, digamos, a verse todo este tema, pues vio que ese concepto de cumplimiento con la normativa quizás no era el más adecuado. Entonces, a partir del 2018, pues mete ese concepto de la responsabilidad proactiva, ese concepto de adelantarse a los problemas que puede dar una actividad de tratamiento, que no es más que eso, como ha dicho el compañero. Problemas siempre vistos desde el punto de vista de los derechos y libertades fundamentales, ¿vale? Cuando se va a poner en marcha un determinado proceso con datos de carácter personal, antes de ponerse en marcha ese proceso, pues hay que ver qué posibles riesgos puede acarrear para poner unas medidas bien organizativas, bien técnicas, que minimicen ese impacto y esa probabilidad que puedan tener esas posibles amenazas que se materialicen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como bien dice el compañero, es esencial esta información al DPD en forma adecuada y en tiempo oportuno. Esto es una cuestión, creo que lo comenté ya en la clase, que es bastante complicada llevarla a cabo porque, bueno, el día a día de la empresa, de las distintas entidades, pues no termina de calar, ¿vale? Esta cuestión. Normalmente se llama el DPD cuando hay un problema, cuando hay un requerimiento, pero sí que es verdad que las organizaciones poco a poco, bajo mi experiencia, ya van cambiando esa manera de proceder y sobre todo cuando se meten los procedimientos internos de la empresa y se empieza a cumplir esos procedimientos, pues uno de los primeros puntos es ver si un determinado proceso lleva datos de carácter personal, pues automáticamente se le informa al DPD de lo que se va a realizar, ¿de acuerdo? Así que esto es súper importante, ¿vale? Y el día de mañana, cuando estéis asesorando en materia de protección de datos, es esencial que implementéis esta cultura de protección de datos y ese punto en las entidades, ¿vale? Muy bien. Según el grupo de trabajo del 29, que como sabéis es el actual Comité Europeo de Protección de Datos, la autoridad de las autoridades de control, digamos que es una entidad con personalidad jurídica propia a nivel europeo que se encarga de que la normativa de protección de datos se implemente en todos los Estados miembros de manera regular y se implemente de una manera similar. Pues bien, ese grupo de trabajo del 29 nos dice que para que el DPD sea tenido en cuenta en fases tempranas, es importante cumplir con una serie de parámetros o una serie de circunstancias, ¿vale? Es importante que se invite al DPD a participar con cierta periodicidad o con regularidad
en las reuniones con los cuadros directivos altos y medios. Es decir, el DPD tiene que ser una persona que se involucre en la entidad de tal manera que tenga reuniones regulares con los altos directivos y con altas posiciones. Cuando hablamos de altos directivos es a una escala jerárquica alta, directiva, y también es muy recomendable con los responsables de los departamentos donde se haga el tratamiento de datos personales, ¿vale? Recordar que una de las funciones del DPD es asesorar y supervisar el cumplimiento e informar también a los trabajadores que tratan con datos de carácter personal de la existencia de la normativa de protección de datos y de la concienciación, ¿vale? Es decir, el DPD se dice que es un elemento principal para el cumplimiento de la normativa de protección de datos porque no solo asesora y supervisa, sino también conciencia, ¿vale? Y se encarga de inyectar esa cultura de protección de datos en la organización. Para que eso suceda, es muy importante este tipo de reuniones, ¿vale? Por lo tanto, otra cuestión importante es esa cultura de que el DPD no es un asesor que está ahí abajo en un cuarto escondido y que vamos a preguntarle cuando tiene un problema, sino que el DPD tiene que estar en este tipo de reuniones de manera regular, ¿vale? Sobre todo para meter meter o inyectar esa cultura de protección de datos en la entidad, ¿vale? Y hacer ver a los cuadros directivos la importancia de la normativa y la importancia de respetar el derecho a la protección de datos de los interesados, ¿vale? En este sentido, bajo mi experiencia, hay una técnica que se utiliza mucho que es la técnica del miedo. ¿Con qué creéis que puede estar relacionada la técnica del miedo? No sé si alguien se atreve a dar una pequeña opinión o una posible situación. Perdona, Jesús, ¿cómo has dicho la técnica de él? Sí, cuando me he referido a que el DPD es importante que se reúna con los cuadros altos directivos y medios de una entidad, he comentado que es importante que estas reuniones se hagan para meter esa cultura de protección de datos en la empresa y decir, pues la entidad, y decir, pues bueno, el que supone cumplir con la normativa de protección de datos. Digo que hay otros DPDs que cuando se reúnen en estos cabildos o en estas reuniones con los altos directivos, utilizan otra serie de artes, ¿vale? Y es la cultura del miedo, entre comillas le llaman. ¿Qué creéis que puede decir en esa reunión? Es un poco complicado, tal y como lo planteo. Hombre, Pero bueno. Yo no lo sé ni mucho menos a ciencia cierta, Jesús, pero bueno, imagino que la cultura del miedo es intentar disuadir a las altas directivas cuando conculcan, digamos, las reglas establecidas por la norma, ¿no? Por RGPD. Es decir, informar sobre las posibles consecuencias negativas para la empresa en el caso de que no asuman los consejos que se le ofrece por parte del delegado. Pues efectivamente, otro 9 rozando el 10, ¿vale? Un 9,7 de un 10, ¿vale? Muy interesante. Efectivamente hay muchos DPDs o muchos asesores de protección de datos que intentan inculcar la normativa de protección de datos e intentan meter esa concienciación o esa cultura de protección de datos mediante la cultura del miedo. Efectivamente, utilizan estas reuniones para decir pues bueno, que si no se cumple con la normativa de protección de datos puede venir ese tipo de sanciones. Entonces llevan todo el tema, ese terreno, lo llevan al campo de las sanciones, ¿vale? De las multas administrativas. Puede ser un sistema efectivo, porque sí que es verdad que lo que al final molesta a las entidades y a los directivos es el bolsillo, pero bueno, yo entiendo que sí, no está de más informar de esas posibles sanciones ante el incumplimiento de la normativa, pero entiendo que lo ideal es inculcar realmente ese respeto
datos y ese cumplimiento de la normativa para cumplir con la normativa y respetar los derechos y garantías de los ciudadanos o de los interesados, ¿vale? De los derechos fundamentales, ¿vale? Entonces sí que es verdad que aquí se utiliza eso siempre de las sanciones, pero a mí me gusta, pues bueno, oye, que el tratamiento de datos es calidad también para la empresa, ¿vale? Reputacionalmente, cuando hay un buen delegado de protección de datos, cuando se tiene en cuenta la normativa de protección de datos, pues gusta también al interesado, se le informa transparentemente de los tratamientos que se hacen, cuál es la finalidad. Entonces, pues bueno, yo intento, por ejemplo, bajo mi prisma, meter esa cultura de protección de datos desde ese punto de vista, ¿vale? Aparte, cuando se intenta tirar por esa rama de las sanciones, sí que es verdad que cuando hablas con ciertos directivos o ciertos directores de departamentos, pues le haces creer como que eres un policía, ¿vale? Oye, vamos a cumplir con eso porque si no hay sanciones, y si hay sanciones luego te puede caer a ti una bulla tremenda. Entonces, se forma una película ahí que al final, en determinados supuestos, incluso da como miedo poner claramente lo que se está haciendo con un tratamiento, que no se está haciendo. Entonces, mi consejo es que esta cultura de protección de datos se inyecte en la organización, declarando claramente los beneficios que aporta a la organización y el cumplimiento de la normativa de protección de datos, siempre teniendo como eje pues el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los interesados, ¿vale? ¿Qué más qué más se puede hacer para que al DPD se le informe en tiempo y forma? Pues bueno, hay que transmitirle al DPD en su debido tiempo, pues cualquier cuestión, como hemos dicho antes, para que pueda prestar un asesoramiento adecuado, ¿vale? Es decir, que el DPD esté presente cuando se vayan a tomar unas decisiones importantes. Por ejemplo, imaginemos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si resulta que en la empresa se está haciendo el registro de la jornada laboral a través de un programa que tú llegas, te conectas al programa, metes tu contraseña y tu usuario, picas en la empresa, digamos que fichas, pues eso se va a cambiar y se va a poner un sistema de reconocimiento facial en la puerta con una cámara que te reconoce tu cara, tu dato biométrico y automáticamente se registra tu entrada al edificio, pues entonces eso es una decisión, un cambio en el tratamiento con una implicación muy importante y eso antes de implementarse, obviamente, pues debe consultarse con el DPD, que es el experto en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Otra cuestión que nos dice el grupo de trabajo del 29, la Comisión Europea de Protección de Datos, es que el DPD, la opinión del DPD siempre se tiene que tener en cuenta, puesto que es el experto en materia de protección de datos, ¿vale? Siempre que haya una cuestión referida a protección de datos, ¿vale? En caso de que los directivos, en caso de que la entidad, pues, esté en desacuerdo, se considera como una buena práctica el hacer una especie de informe o una especie de documento en el que se evidencie que el DPD pues, ha dado un determinado asesoramiento y no se va a tener en cuenta por los altos cargos, ¿vale? Se hace un informe y se deja constancia de que no se ha hecho caso al DPD, ¿vale? Eso lo dice tanto como el grupo de trabajo del 29 como también en un informe de 2023 que hace la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, el día de mañana, cuando tengáis que asesorar, es importante dejar en evidencia cuando no nos hacen caso, ¿vale? Dejar en evidencia una especie de informe o una especie de documento, ¿vale? Otra cuestión que también se garantiza pues, que el DPD actúa en tiempo y forma es cuando se le consulta al DPD con prontitud una vez que se haya producido una violación de seguridad o cualquier otro incidente,
¿vale? Por lo tanto, que tengamos en cuenta que el DPD, pues, para garantizar que actúa en tiempo y forma, esta serie de motivos que hemos visto son los que nos dice el grupo de trabajo del 29 que hay que tener en cuenta y que, digamos que es la manera de comprobar que efectivamente se está cumpliendo con el 38.1, ¿vale? Que al DPD hay que informarlo en tiempo y en forma adecuada. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento, ya que estamos llegando al ecuador del webinar? No, de momento no. Ninguna, Jesús. Estupendo. Pues bien, ahora vamos a ver también una parte que pueda levantar un poco de suficacia, y es que, atendiendo a la normativa, al DPD se le debe dar los recursos necesarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el DPD, pues, como asesor experto en materia de protección de datos, pues tiene que tener un respaldo por parte de la organización, ¿vale? Es decir, el DPD, cuando llega como delegado de protección de datos, pues tiene que tener los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, ¿vale? Entiéndase como recursos necesarios, pues todo el material necesario, ordenadores, todo tipo de informes donde se pueda ver la actividad de la empresa, todo tipo de informes o de entrevistas donde pueda tener acceso a los datos de carácter personal, los procesos que se hacen con datos de carácter personal. Entonces, esto es importante, ¿vale? Este respaldo al DPD por parte de la organización y esos recursos necesarios, obviamente, para desempeñar con eficiencia su labor, ¿vale? De todas maneras, meto también mi cuñita como experiencia personal. Es bueno que cuando lleguéis a una determinada entidad, el día de mañana, pues bueno, hagáis ese aterrizaje en la entidad y veáis en qué posición está la protección de datos, ¿vale? Por ejemplo, pidiendo el registro de actividades de tratamiento que tengan, si es que tienen, o pidiendo todo tipo de informes o de procedimientos que haya en relación con la normativa de protección de datos. Un poco que os faciliten toda la documentación que hay con respecto al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Después, no está de más el, sobre todo, empezar departamento por departamento cotejando las actividades de tratamiento que hay, ¿vale? Yo siempre digo que el RAP, que es el registro de actividades de tratamiento, es un documento base para toda adaptación a la normativa de protección de datos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener todos los tratamientos de datos personales que hacen dentro de la entidad, y a raíz de ese conocimiento de esos datos, de esos procesos con datos de carácter personal, pues podremos ponernos manos a la obra. Entonces, no está de más empezar con ese documento, sobre todo, no solo empezar con ese documento, pero tomarlo como base, si existe, y si no existe, pues hacer entrevistas con cada uno de los departamentos donde haya tratamiento de datos de carácter personal y ponerlo en pie. A raíz de ahí, empezar a montar o empezar desde esos cimientos la adecuación a la normativa de protección de datos, ¿vale? Como se comenta, como se ve ahí en la presentación, pues para ello es necesario darle acceso a las actividades de tratamiento y a los datos personales al DPD, ¿vale? Es decir, el DPD, obviamente, si lo que va a hacer es adecuar a la normativa de protección de datos, tiene que saber cuáles son las actividades de tratamiento y cuáles son los datos de carácter personal que se tratan, la tipología de datos que se tratan con cada proceso, ¿vale? Y una cuestión que resulta también muy impactante es que al DPD pues hay que mantenerle sus conocimientos especializados, ¿vale? Es decir, la entidad que te contrata debería o debe de facilitarte mediante la realización de cursos o mediante la realización de formación esos conocimientos especializados, y no solo el mantenimiento, sino también la actualización, ¿vale? Porque, como sabéis, la normativa de protección de datos es una normativa que está en continuo cambio, es una normativa muy dinámica, ¿vale? Y hay que estar
al tanto de las distintas resoluciones, de las distintas guías que salen por parte de las autoridades de control. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga el conocimiento de los DPD, ¿vale? Esto lo enlazo también con la certificación del delegado de protección de datos. Como sabéis, vimos en la asignatura delegados de protección de datos, la certificación del delegado de protección de datos, examen para la preparación para el examen, mejor dicho. Pues una vez que consigamos el certificado, para poder renovar a los 3 años nos van a pedir una serie de horas de formación en cada uno de los años, ¿vale? Y es un poco porque efectivamente el delegado de protección de datos no puede quedarse obsoleto, ¿vale? En su formación. Tiene que mantener sus conocimientos y actualizar sus conocimientos, ¿vale? Por lo tanto, que sepáis que, bueno, que la entidad a la que vayamos a asesorar pues tiene que dar esos recursos necesarios, ¿vale? Y tiene que darnos ese respaldo, ¿vale? Por parte de la organización. El grupo de trabajo del 29, actual Comité Europeo de Protección de Datos, también dice que ese respaldo efectivamente se ejecuta pues apoyando activamente la labor del DPD por parte de la alta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que si el DPD asesora en determinadas consultas a un determinado departamento, resulta que hay una especie de controversia, que ese departamento no le hace caso al DPD y desde la alta esfera no se apoya el asesoramiento del DPD, pues mal va, ¿vale? Por lo tanto, ese respaldo al DPD se ejecuta o se fortalece con ese apoyo activo desde la alta dirección, ¿vale? Obviamente, como hemos comentado antes, pues también hay que darle una infraestructura, unos recursos financieros y, en determinados casos, personal, ¿vale? Hay determinadas entidades que por su volumen o por su, no sé, imaginaros una entidad, un hospital que siempre decimos, del sector sanitario, una clínica, que tiene muchísimos ejercicios de derecho, de acceso, por ejemplo, a la historia clínica, pues el DPD puede llegar a un momento en el que colapse, ¿vale? Por lo tanto, en determinadas situaciones va a necesitar de personal que colabore con sus funciones, porque, por ejemplo, siguiendo con esa casuística de la respuesta del ejercicio de derechos, sabemos que hay unos plazos y se tiene que cumplir. Pues bueno, si hay una clínica o un hospital que tiene una actividad muy, muy alta, lo normal es que al mes lleguen pues, muchísimos ejercicios de derechos, no solo de derecho de acceso dentro de clínicas, sino también pues por temas de rectificación de alguna información, incluso portabilidad de la información de un hospital a otro responsable del tratamiento. Entonces, que sepamos que ese respaldo a la labor del DPD pues se hace también con apoyo personal en determinadas situaciones, ¿vale? También una cosa que es muy importante es darle al DPD el tiempo suficiente para que cumpla con sus funciones. Es muy común que al DPD se le haga una consulta y en poco tiempo se le esté diciendo qué pasa con la consulta. Pues bueno, hay que saber que la normativa de protección de datos en determinadas cuestiones es compleja, hay que tirar incluso de resoluciones de autoridades de control, de guías para dar una respuesta final y requiere de un estudio en sí de la consulta, ¿vale? Es como cuando tú vas a un determinado abogado de una determinada materia, pues lo normal es que si tú le haces una consulta o te prestas un asesoramiento, posiblemente se lleve unos días. Pues parece ser que al DPD este tiempo suficiente no se le da muy normalmente, incluso desde determinados departamentos, por mi experiencia personal, se quiere que se le dé una respuesta inminente en el momento o sea, te hacen la consulta y quieres que le responda sobre la marcha. Y bueno, hay cuestiones donde, aparte de que el DPD pues, puede tener muchísimo trabajo,
hay cuestiones que son dificultosas y requieren de un estudio, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el grupo de trabajo del 29 en ese sentido? Pues que puede ser muy interesante que desde la entidad, junto con el DPD, pues se le hace un plan de trabajo donde hay una serie de prioridades, ¿vale? Imaginaros, pues las prioridades son hacer evaluaciones de impacto y si estás haciendo las evaluaciones de impacto y resulta que llega un requerimiento de la autoridad de control, deja las evaluaciones de impacto y responde a el requerimiento de la autoridad de control. O si llega en ejercicio de derecho, lo primero que tienes que ponerte es con el ejercicio de derecho, ¿vale? Pero bueno, que sí que es verdad que ese respaldo también a la labor del DPD pues se hace dándole el tiempo que requiere la casuística para prestar el asesoramiento, ¿vale? Otra labor muy interesante y que no creáis que es tan común es que es importante que dentro del seno de la organización se comunique que hay un DPD y que se especifique cuál es la manera para ponerte en contacto con el DPD. El correo electrónico del DPD es tal, a través de este correo electrónico específico se le pueden hacer las consultas que tengáis a nivel interno relacionadas con la normativa de protección de datos. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante también para temas de posibles brechas de seguridad, ¿vale? En el momento de que alguien se percate en algún departamento, algún trabajador, de que ha podido haber una incidencia, imaginar un típico caso donde se manda un correo electrónico con un informe donde hay datos de carácter personal relativos a las cuentas corrientes de los empleados, ¿vale? Porque se ha hecho algún trámite con nómina, pues resulta que se ha mandado un correo electrónico a 50 personas sin copia oculta y sin la información sin cifrar. Bueno, pues suele ser habitual que rápidamente se ponga en conocimiento del DPD este tipo de situaciones porque, como sabemos también, atendiendo al artículo 33 y 34 del RGPD, pues tenemos un plazo concreto para, en el caso de que la brecha de seguridad posible que se materialice, efectivamente suponga un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, pues es necesario comunicar a la autoridad de control y, en su caso, a los interesados. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y esto me lo he referido ya antes. También es un apoyo importante en cuanto al respaldo de la labor del DPD, pues darle una formación continua para mejorar constantemente el nivel de conocimiento. Imaginemos que el DPD está dentro de una administración pública, está asesorando una administración pública, donde los sistemas de información se adecúan al Esquema Nacional de Seguridad. Pues oye, si sale un nuevo Esquema Nacional de Seguridad, como salió en 2022, pues sería interesante dar una formación al DPD o, sí, dar una formación bien interna o de manera externa, en la cual se le diga o se le comunique o se le forme en este sentido, ¿vale? Atendiendo a que en el ámbito de la administración pública, pues las medidas de seguridad a poner en las actividades de tratamiento que se desarrollen mediante sistemas de información, pues van a ser las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Esto se pone en conexión con el artículo 32 de la RGPD de seguridad del tratamiento y con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. En resumen, aunque haya puesto ese paréntesis, que al DPD hay que formarle para el mantenimiento de sus conocimientos de protección de datos, ¿de acuerdo? Y eso es una cuestión que también la debe hacer la entidad responsable del tratamiento o encargada del tratamiento donde esté. También, aunque ya lo hemos comentado antes, pues bueno, dependiendo del tamaño de la entidad a la que estemos asesorando y de la estructura, pues el DPD pues, puede tener un equipo, ¿vale? Incluso hoy en día se está poniendo de moda el comité del delegado de protección de datos, que no es más que una unidad donde hay unos trabajadores pues ayudando al DPD a llevar a cabo las funciones que le pertenecen, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda con respecto a este respaldo que debe tener el DPD por
parte de la organización y ese posicionamiento que estamos viendo que tiene que tener el DPD dentro de la organización. Por mi parte, no, Jesús. Estupendo. ¿Y cómo lo veis? ¿Veis que esto es posible? ¿Veis que esto es muy bonito, pero que en la práctica es más complicado que se lleve a cabo? ¿Qué pensáis? Yo sí que te quería preguntar una cosa, Jesús. ¿Cómo decirlo? Beneficioso que el DPD cuente con un equipo de trabajo en el que pueda a la hora de, por ejemplo, en los organismos públicos, entidades públicas, que es obligatorio, que sean acciones de gran tamaño. Es beneficioso porque no es por nada, sino porque es por volumen de trabajo, ¿vale? Las administraciones públicas, determinadas administraciones públicas, por su volumen de trabajo, por sus tratamientos a gran escala, es imposible que un DPD pueda desarrollar todas sus funciones, ¿vale? Aparte, ten en cuenta también que los organismos públicos suelen tener muchas entidades adscritas, ¿vale? Es decir, que cuando el DPD asesora, e incluso delegaciones territoriales, ¿vale? Cuando el DPD asesora a una determinada organización, una organización o una administración pública, suele tener un paraguas que luego se dispersa, ¿vale? Entonces, puede llegarte una casuística o un problema de una delegación territorial que efectivamente pertenece a lo mejor a ese organismo público. Entonces, un solo DPD es imposible en muchos casos que lleve adelante decentemente una adecuación al RGPD o a la normativa de protección de datos en general. Pero no solo por eso, sino porque el volumen de consultas diarias que se presentan suelen ser dispares y de un estudio importante, ¿sabes? Porque no solo el tema del cumplimiento con la normativa de protección de datos no solo es hacer una actividad de tratamiento, hacer una evaluación de impacto y hacer textos informativos en función al artículo 12 o 13 del RGPD, sino también, sobre todo, lo que desgasta mucho y ocupa mucho tiempo es el día a día, ¿vale? Y sistemas de información que van saliendo nuevos, sistemas de información, ahora está muy de moda el meterte con todo el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues tiene una cuestión que es muy importante, que es la elaboración de perfil, ¿vale? Porque la inteligencia artificial, digamos, que viene a hacer crear un algoritmo, viene a crear un algoritmo mediante el cual toma una decisión el sistema en sí, ¿sabes? Y el sistema pues toma esa decisión sin la intervención humana de nadie, que eso va de manera contraria al artículo 22 de la RGPD, ¿vale? Entonces, un poco que sepáis que todas estas nuevas cuestiones que están saliendo de la inteligencia artificial, cuestiones como pueden ser la biometría, todo esto está originando, afortunadamente para nosotros, un gran trabajo y mucho tiempo en la labor y la función del DPD, ¿vale? Porque, bueno, la tendencia es que a los sistemas de información pues vayan, digamos, innovando e implementando nuevas funciones, y eso pues tiene problemáticas desde el punto de vista de protección de datos, ¿vale? Pero bueno, que eso tampoco es malo, porque es como se dice, si no queremos tener ningún tipo de problema o menos problemas con el tema del cumplimiento de la normativa de protección de datos, a lo mejor no hubiésemos quedado con un fichero en papel como antiguamente y en un armario cerrado con llave y demás, pero esa no es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, contestando tu pregunta, sí considero muy necesario en determinadas organizaciones, no solo en la administración pública, la existencia de ese comité de protección de datos, ese personal
asesorando o ayudando al DPD. ¿De acuerdo? Continuamos, si os parece. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Continuamos, si os parece. Y bueno, una vez que hemos visto este necesario respaldo que debe tener el DPD también desde la organización, pues otro punto muy importante para poner al DPD en posición dentro de la organización es tener en cuenta que el DPD tiene que tener una labor independiente. ¿Y eso qué quiere decir? Porque en el desarrollo de sus funciones, en el desempeño de sus funciones, el DPD tiene que hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? No se le puede llamar desde ningún cargo, especialmente de poder o de fuerza, a que se inclinen por una determinada postura o por otra postura, atendiendo a un asunto de protección de datos. Siguiendo con el ejemplo del registro de la jornada laboral, ¿vale? Una de las cuestiones que se puso muy de moda con la biometría es que, bueno, al empresario normalmente, sobre todo en el sector privado, pues le gusta mucho controlar a qué hora entra, a qué hora sale un trabajador. Aparte salió un decreto que era necesario registrar esa jornada, pero bueno, eso también muchos empresarios lo aprovecharon porque, bueno, sí que es verdad que en determinadas empresas se fijaba con la tarjeta, y un compañero se lo dejaba a otro, entonces este tipo de situaciones con la biometría efectivamente no pasa. ¿Por qué? Porque la huella dactilar de cada uno es personal y muy intransferible, ¿vale? Entonces, es muy posible que en determinadas situaciones, desde altos cargos de la empresa, pues, en este caso, por ejemplo, se le influenciara al DPD a decir que se inclinase por el sistema biométrico para el registro de la jornada laboral. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a altos cargos le interesa ese mayor control de los trabajadores y evitar ese traspaso de tarjeta, por ejemplo, para que uno pite por el otro, ¿vale? Entonces, efectivamente, esa influencia que se produciría en este caso concreto, en este ejemplo de chiste que he puesto, pues no sería lo más adecuado, ¿vale? El DPD no se tiene que dejar influenciar por nadie y tiene que dar su asesoramiento sin influencia. Y efectivamente, si hay un tratamiento de datos que se hace sin biometría, porque la finalidad se puede conseguir sin esa biometría, que es un dato de carácter especial, pues lo normal es, en este caso que he comentado, es que el DPD se incline por tratamiento de datos que no impliquen la biometría, ¿vale? Entonces, poco para que veáis también que el DPD tiene que desempeñar sus funciones sin esa influencia. Jesús, y tú, bueno, mojándote, si se te permite, ¿qué harías en esa ocasión? Es decir, muchas veces también te encuentras con ciertos, bueno, grupos de empresas, ¿no? En ciertos ambientes corporativos que, mira, dicen, es que cambiar esta medida que ya hemos implementado desde hace un año y que ciertamente en su momento estaba mal, nos cuesta, no sé, 50, 60, 100.000 euros, los que sean, ¿no? ¿Hay alguna forma de articular ese tipo de...? Evidentemente no digo que les digas que es un tratamiento correcto porque no lo es, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de manera de articular ese tipo de tratamiento? A ver. Porque el tema biométrico es que es muy sensible y por más que creo que es un tema que me interesa, es que es imposible, ¿no? Esa justificación, contra esa legitimación, ¿no? Sí, no, es un tema embarazoso, está clarísimo. En primer lugar, porque mi opinión es que la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, aquí en España, no fue clara en su momento, ¿vale? Entonces, al principio parecía que había como un resquicio para permitir ese uso de la biometría, y bueno, ya finalmente con la guía que sacó por última, pues parece encaminar a que el uso de la biometría para el registro de la jornada laboral no está permitido. Yo personalmente, a ver, como sabéis, el DPD no toma determinaciones, ¿vale? El DPD no
no toma decisiones ni ejecuta nada. El DPD asesora e informa. Entonces, yo en estos casos, de hecho me ha pasado, allá por 2018 o 2019, una consultora que estaba yo, se me consultó con este tipo de cosas y bueno, yo le hice un informe diciendo a uno de los responsables de esa entidad que el poner biometría podría pues tener una serie de problemas, ¿vale? Con respecto a la protección de datos. Ahí en ese sentido lo que se hace es un informe asesorando y poniendo los pros y los contras desde el punto de vista de la protección de datos. Ya ahí le dejas la determinación final al responsable del tratamiento, ¿vale? Entonces, tampoco es que no lleven al terreno de que el DPD es el que va a decidir si se hace o no, porque esa no es la filosofía del RGPD, como sabéis. De hecho, al DPD no se le puede sancionar por incumplimiento de la normativa de protección de datos. Se le sanciona al responsable o al encargado del tratamiento, que son los que tienen la obligación de cumplir con la normativa de protección de datos. Entonces, en esos casos, yo siempre, mi consejo es informe donde, pues bueno, se ponen unos fundamentos jurídicos de resoluciones o de guías o de directrices que haya incluso dado el Comité Europeo de Protección de Datos y tú, pues bueno, dejas ahí constancia de lo que hay. Que finalmente el responsable de tratamiento o el director de recursos humanos te dice, mira, esto es tu asesoramiento, tú miras por la protección de datos, yo miro porque la gente cumpla sus horarios y efectivamente cumpla con sus obligaciones, yo me voy a encaminar por poner el sistema biométrico. También en ese informe, pues bueno, en ese sentido sí que es bueno, pues también hacer alusión a esas posibles sanciones que se hayan ya producido, ¿vale? O bueno, para hacerle ver el escenario al responsable del tratamiento o al director en concreto de lo que hay, ¿vale? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta y mojándome entre comillas, metiendo el pie en el agua, yo lo que hago es un informe diciendo lo que dicen las autoridades de control y intentando de comunicar transparentemente al responsable del tratamiento pues las consecuencias que lleva la implementación de un sistema biométrico. Te pongo otro ejemplo. En una antigua consultora donde estaba yo, me pidieron asesoramiento un director de marketing, ¿de acuerdo? Esta gente, pues, conseguía muchos clientes potenciales a través de comunicaciones comerciales que no eran legítimas. Ellos hacían una base de datos con correos electrónicos de clientes potenciales que se cogían de distintas fuentes y a raíz de esas comunicaciones, pues conseguían muchos clientes, la verdad. Entonces, yo le hice un informe a ese director de marketing y le dije que conforme a la normativa de protección de datos, eso no era una manera de proceder que se viable porque no había una base de legitimación, ¿vale? Principalmente no había una base de legitimación ni se estaba informando transparentemente a los interesados del tratamiento de datos y además iba contra la ley del servicio de la sociedad de la información, concretamente el artículo 22, ¿vale? Se debe recordar. Este director de marketing me dijo, también le saqué el tema de las posibles sanciones, y él me dijo a mí que con los clientes potenciales que podía coger, iba a ganar más dinero que si tenía que pagar una multa a la agencia. Entonces es una posible solución que te pueden dar también. Pero bueno, lo que quiero decirte, Juan Antonio, es que tú lo que haces es asesorar y dar tu visión como experto en materia de protección de datos y poner en conocimiento del responsable del tratamiento pues las consecuencias que pueda haber. ¿Qué te parece? No, sí, claro, Jesús, totalmente de acuerdo contigo. Más que acertado, como tú dices, pues
nos dedicamos a asesorar, no somos policías ni nosotros vamos a ser los que multemos a nadie. Es decir, yo te indico los pros y los contras y tú pones en la balanza qué es lo que es más rentable para ti y para tu empresa. No tiene más. Pero que sí que es cierto que a veces, y tú que te dedicas a eso, tiene que ser complicado el gestionar esa presión de distintas cúpulas, ¿no? En fin, o de altas directivas que te digan, mira, que esto me ha costado tantísimo dinero. Es complicado, ¿no? Sí. A ver, en principio, yo lo he visto en varias situaciones, con el COVID también hubo unas situaciones ahí, se hizo un sistema de información también muy concreto para una determinada entidad, que después la autoridad de control, pues, lo tumbó en el momento, ¿vale? Ese sistema de información para la entidad en cuestión, pues era la ley, porque sacaba un montón de conclusiones, facilitaba muchísimo el trabajo, había costado dinero, pero llegó la autoridad de control y dijo que este tratamiento que se estaba haciendo, pues no iba conforme a la normativa de protección de datos. Entonces, claro, ese tipo de requerimiento, la autoridad de control tiene que responder, sí que es verdad que hay excepción, pero yo hasta el momento sí que es verdad que he intentado siempre ser objetivo, dar ese informe y algún mosqueo conmigo se han llevado, ¿verdad? En principio, pues Claro, es lógico. haces tu trabajo, das tu valoración porque si después del día de mañana, si tú a lo mejor das una perspectiva que no es la que la normativa establece, pues después el culpable va a ser el DPD que no lo ha asesorado bien, ¿sabes? Entonces, yo prefiero dejar patente lo que hay. Si tú te quieres tirar a la piscina e ir en contra de la normativa, es una cuestión que tú has decidido como responsable del tratamiento y asume las consecuencias si las hay en su día. Así que un poco, pero sí que es verdad que bueno, es muy interesante la pregunta que has hecho y bueno, y en esas tensiones, y en la esfera privada más, porque como digo, en la esfera privada hay las económicas, en la esfera pública, pues bueno, sí tiene un poco más distribuido, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto de la protección de datos, lo bueno para nosotros es que está cogiendo una incidencia importante y todo el mundo se lo empieza a tomar muy en serio, porque con la anterior normativa, como he dicho, no se lo tomaban en serio y antes que la protección de datos estaba todo y al final de todo estaba la protección de datos. Ya la protección de datos va escalando, ¿de acuerdo? Así que nada. Y bueno, otra cuestión que hace que la labor del DPD sea independiente es que al DPD, pues bueno, no se le puede destituir ni sancionar por el ejercicio de sus funciones. Va un poco con la hipótesis que ha puesto o relacionado con el caso que ha puesto el compañero, ¿vale? Porque también tú, si no vas en sintonía con lo que quiere el director o con lo que quiere el alto cargo, pues el DPD va a tener a lo mejor esa pequeña duda de si va a continuar asesorando al responsable del tratamiento por no ir en la línea que establecen los altos cargos. Pues bien, la normativa dice que no se le puede sancionar al DPD ni destituir por el ejercicio de sus funciones, ¿vale? El artículo 36 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, metió ahí esa comilla que os pongo aquí, y dice que salvo que incurriera en dolo o negligencia grave por el ejercicio de sus funciones, ¿vale? Pero bueno, es una especie de protección que también que ha querido meter el legislador y que al DPD, pues un asesor, da sus directrices y después el responsable o el encargado son los que tienen peso del cumplimiento y la responsabilidad. Pero no se le puede destituir al DPD, ¿vale? Y eso garantiza también pues esa labor independiente. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta hasta lo que hemos visto hasta ahora? Nada, Jesús. Adelante. Pues bueno, un punto muy importante del webinar de hoy
es eso del conflicto de intereses, que sí que es verdad que lo vimos en la clase, pero bueno, también se ve por encima y considero muy interesante y esencial que se profundice en esto, ¿vale? Como comentamos en su día, los DPD pueden ejercer otras labores dentro de la organización, pueden ejercer otras funciones, pueden ejercer otros cometidos, siempre y cuando no den conflictos de intereses con las funciones asociadas al DPD, ¿vale? ¿Por qué? Porque el DPD, como hemos dicho anteriormente, pues tiene que dar su asesoramiento de manera objetiva, ¿vale? No puede entrar en conflicto de intereses ni empresarial ni personal. Por lo tanto, hay que huir de esas posiciones o de esas labores o cargos que pueden entrar en conflicto con la labor del DPD, ¿vale? Atendiendo a lo que nos dice el Grupo de Trabajo del 29, actual Comité Europeo de Protección de Datos, nos dice que en la empresa privada pues hay determinados cargos que son muy posibles o muy probables que entren en conflicto de intereses en lo que respecta a la posición del DPD, como es el director general, el director de operaciones, el director financiero, un director médico, un jefe del departamento de mercadotecnia, el jefe del departamento de marketing, el jefe de recursos humanos o el jefe de departamento de tecnología de la información, ¿vale? Por las funciones que conlleva también esos cargos, establece el Comité Europeo de Protección de Datos que este tipo de funciones que llevan esos cargos pueden colisionar con las funciones del DPD, ¿de acuerdo? Entonces, es muy desaconsejable que este tipo de figuras o figuras que sean muy similares sean también delegados de protección de datos, ¿vale? En la administración pública, pues nos dice el Comité Europeo de Protección de Datos que es muy tendente a entrar en conflicto de intereses los secretarios, los interventores, los tesoreros, el responsable de seguridad TIC, ¿vale? Todas esas funciones también pueden entrar en conflicto de intereses con las labores del DPD y, por lo tanto, no interesa nombrar a estos cargos como delegados de protección, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya como son las 8 menos cuarto y aproximadamente hemos cumplido esa horita de rigor, que por fin encajo en una hora las sesiones, pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis comentar algún aspecto en concreto o algo que os haya llamado la atención, no sé, ¿cómo lo veis? A mí, Jesús, bueno, agradecerte lo primero, la hora y 10 que llevas aquí hablando, que la verdad que es realmente interesante y nada, que emplees tu tiempo con nosotros. Y me gustaría comentar o que desarrolles un poco lo que nos has contado, ejemplo práctico tuyo que te sucedió, lo del tema del mailing, del departamento de marketing ese, porque es que yo estuve, bueno, indagando un poco y he visto que ese tipo de aplicaciones tienen en cuenta incluso con certificaciones ISO y tal, con lo cual como que no entran en contraposición con RGPD, pero el problema es realizar ese mailing sin el derecho de información al interesado. O sea, el problema es de la empresa, no de la inteligencia que te busca potenciales clientes, ¿no? Sí, efectivamente. En principio, Antonio, muchas gracias a ti, sobre todo por la asistencia y por la hora, como bien dices, y por aguantar realmente. Espero que te haya interesado en el webinar. A ver, en principio, con el tema de las comunicaciones electrónicas comerciales, hay una normativa específica, ¿vale?, que está por encima de la normativa de protección de datos, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico, ¿vale? Creo que algo habéis visto en el máster, ¿vale? Esa normativa es muy famosa porque tiene un par de artículos que siempre nos suelen salpicar, como diría Shakira, ¿vale? Nos suelen salpicar a los especialistas de protección de datos. Una es por las comunicaciones electrónicas y otra es por el uso de las CUP, ¿vale? Que si no recuerdo mal está en el artículo 24 de esa normativa. Pues bien, el problema, como bien dice Juan Antonio,
efectivamente, a lo mejor esas herramientas pues, cumplen con la ISO 27001 y con los estándares de seguridad, con los frameworks de seguridad que deben cumplir, pero aquí muchas veces el problema es de legitimación, ¿vale? Como sabéis, para realizar un tratamiento de datos es necesario contar con una base de legitimación. Puede ser una base que exista un contrato para realizar ese tratamiento de datos, que exista un consentimiento del interesado expreso, que exista una misión que se realice en interés público y haya una obligación legal que lo ampare, ¿vale? Para realizar un determinado tratamiento de datos tiene que haber una base de legitimación. Entonces, en este sentido, la base de legitimación normalmente suele ser el consentimiento expreso, ¿vale? Quien quiere recibir comunicaciones electrónicas es porque antes te ha dicho que sí, tú la has informado. Oye, te voy a enviar comunicaciones electrónicas sobre esto, me das tu consentimiento expreso para mandártela. Entonces, sí, tú puedes coger ese correo electrónico, ese dato de carácter personal, en el caso del FXEA, y mandarle esas comunicaciones electrónicas. ¿Qué ocurre y qué suele pasar? ¿Vale? Bueno, aparte, la ley de la Sociedad de Servicios de la Sociedad de la Información te dice en el artículo 22, todo esto se hizo para evitar el spam famoso, ¿vale? Te dice que solamente puedes mandar información comercial de manera electrónica si tienes el consentimiento, ¿vale? Independientemente que el correo electrónico sea un dato de carácter personal o no, ¿vale? Porque nosotros entramos aquí cuando el dato de carácter personal, es decir, cuando el dato de la dirección de correo electrónico es un dato de carácter personal. Imaginemos, jesúsmateo@gmail.com. Evidentemente, eso es un dato que me identifica. Entonces, cogiendo la normativa de protección de datos y la ley de servicio de la sociedad de la información, únicamente se pueden mandar comunicaciones comerciales en principio cuando haya una base de legitimación que suele ser el consentimiento expreso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? ¿Qué es lo que hacen las empresas? O han hecho durante mucho tiempo, han cogido datos de correo electrónico por diversas circunstancias. Imagínate que esa empresa tiene currículum vitae, tienen 200.000 currículum vitae, ahora se dedica a recolectar el dato del correo electrónico y lo utiliza para enviarte comunicación electrónica, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es estadístico. Si tú mandas 200.000 correos en un día, pues de esos 200.000 correos en un día, a lo mejor hay 200 personas que le interesa el producto o el servicio que está ofreciendo. Y ahí, pues fija. Pero efectivamente, esa campaña de publicidad no se puede hacer atendiendo a la normativa y no tenemos a priori el consentimiento expreso, tanto por la normativa de protección de datos como por la normativa de la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información. ¿De acuerdo? Y cuando se realiza ese mailing, Jesús, a personas físicas, efectivamente, pero en su condición de profesionales, ahí sí que hay ese levantamiento de la prohibición, ¿no? Creo que sale en la ley orgánica. No recuerdo exactamente en cuál, pero había uno que sí nos permitía realizar ese mailing, ¿no? Solo hay una posibilidad que es realmente, te lo da la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, ¿vale? Que es basado en el interés legítimo. Y es cuando tú has tenido, cuando la comunicación comercial que le estás enviando de manera electrónica, tú has tenido una relación contractual previa y lo que estás ofreciendo es un producto similar, ¿vale? Es decir, tú imagínate, fulanito o menganito me compró un colchón, o para que sea más entendible a una casuística muy normal que probablemente se te venga a la cabeza. Fulanito o menganito reservó un hotel por esta plataforma, ¿vale? Pues muy bien, pues resulta que yo dentro de 2 meses le mando a fulanito o a menganito una oferta de hospedaje muy barata a través de mi plataforma, de un hotel similar, en una situación similar, y en esa comunicación comercial que envío le doy la posibilidad
abajo de oponerse a ese tratamiento. ¿Vale? Entonces, esa sí es la única posibilidad de mandar esta comunicación comercial sin que haya ese consentimiento que hemos comentado. ¿De acuerdo? Vale. Recapitulando, realmente no se pueden mandar comunicaciones comerciales electrónicas, en principio, si no hay consentimiento expreso del interesado, donde tú le hayas informado, donde tú le hayas dicho, oye, mira, voy a utilizar tu correo electrónico para enviarte publicidad. Puedes ejercer los derechos en tal sitio, tal, ¿vale? Tú le das, el interesado te da, el destinatario te da su consentimiento y tú le puedes mandar esa comunicación comercial sin problema. ¿Vale? Pero si no tenemos ese consentimiento, en principio no se puede realizar esa comunicación comercial. Primero, si el correo electrónico no tiene ningún dato de carácter personal, si el correo electrónico es jfkm@gmail.com, donde no es un dato de carácter personal, pero igualmente la Ley del Servicio de la Sociedad de la Información no te permite que le mandes publicidad sin consentimiento. Y también, por detrás, la normativa de protección de datos, tú no puedes mandarle información comercial, hacer un tratamiento de datos, si tu correo es jesusmateomateo@gmail.com, sin informarle y sin la legitimación para realizar ese tratamiento de datos, en este caso el consentimiento. Por lo tanto, con las dos normativas, normalmente vamos a tener que entrar en el terreno del consentimiento expreso. Como punto o como excepción está lo que hemos comentado antes, de que si la empresa que te manda la publicidad pues ha tenido una relación contractual previa contigo antes y lo que te está mandando es una oferta similar de un producto o un servicio y te da la posibilidad de oponerte o darte de baja en el mismo correo electrónico, puede hacerlo. Pero por lo general no se puede hacer ese tipo de operaciones si no hay estas excepciones. Vale. Perfectamente. Y entonces, en ese caso, en ese último caso, sí que actúa el interés legítimo. Esa es la base de legitimación, no será el consentimiento. Efectivamente. Ahí, vale, todo claro. Realmente la normativa, la Ley de Servicio de la Sociedad de Información, no habla de interés legítimo, pero se traduce que lo que hay detrás ahí es un interés legítimo. ¿De acuerdo? Vale. Es que lo que yo recordaba, Jesús, de la ley orgánica era el 19, que lo estaba leyendo mientras lo comentaba. Que cuando se ampare, digamos, ese tratamiento en el 6.1f del reglamento, que era interés legítimo, el tratamiento de los datos de contacto y, en su caso, relativo a la función o puesto desempeñado a personas físicas, sí se podrán tratar, cuando se refiera únicamente para su localización profesional. Sí, efectivamente, digamos que se puede utilizar. Vale, ya. Imaginemos que eso es como cuando te dan la tarjetita típica de, oye, pues mira, estos son mis servicios. Pues en este caso, un poco alude ese artículo a que se puede tratar los datos de carácter personal, pues bueno, con la finalidad, obviamente, de ponerte en contacto para pedir un determinado servicio o lo que haga falta, ¿vale? Un poco ahí, pues es el tratamiento que entiendo yo que se alude, ¿de acuerdo? Sí, que se te legitima porque que el contacto se produce como profesional, no como persona física independiente, ¿no? Efectivamente. Pero eso es un terreno separado de la comunicación comercial electrónica, ¿vale? Vale. Comercial electrónica es un poco, te mando esto para venderte mi servicio o para mandarte publicidad sobre mi producto. Ahí es un poco más de una relación entre profesionales, ¿vale? Vale, ya me queda claro. Así que nada, ¿tenéis alguna pregunta más? Ninguna, Jesús. Muy bien, Yo pues por mi parte no, vaya. Por la mía tampoco, Jesús. Muchas gracias por el webinar. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, Ernesto y Juan Antonio. Os mando el aplauso de siempre, un placer y la verdad que ha estado interesante, lo habéis hecho interesante vosotros con vuestras preguntas y con vuestras aportaciones, porque bueno, yo vengo aquí, suelto el rollo
y verdaderamente los que hacéis interesante y atractivo el webinar sois vosotros. Espero que eso, que os haya gustado y seguro que bueno, habéis ampliado esos conceptos que ya vimos en clase y que me parecen interesantes, incluso, pues bueno, las casuísticas particulares que salen, pues bueno, esto que es muy interesante, las comunicaciones comerciales electrónicas, estos de posibles situaciones embarazosas que hay entre el DPD y el responsable de tratamiento y esa labor independiente, y bueno, se nota que bueno, que yo salgo contento porque os levantan ese tipo de interés, ¿vale? Así que os agradezco muchísimo vuestra asistencia y vuestra participación. Espero que tengáis una semana estupenda, ¿de acuerdo, compañeros? Igualmente, Jesús, Igualmente, muy Jesús. amable. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.